Quiero darle una introducción al libro de Corintios, 1 Corintios, y entonces entramos en la enseñanza directa. Corintios fue una ciudad muy importante durante el Imperio Romano. Era una ciudad conocida como una ciudad cosmopolita, debido al lugar y su ubicación. Era un centro comercial. Había gran prosperidad en Corintio, mucho debido a los puertos que tenía, porque tenía mar en ambos lados. Los historiadores describen la ciudad como una ciudad intelectual, una ciudad próspera, pero también los historiadores dicen que era una ciudad moralmente corrupta. Había un término durante los tiempos de Roma y Grecia acerca de Corinto. Vivir como los corintios, se decía. Significaba vivir en libertinaje sexual. Significaba vivir en depravación. Es lo que se usaba este término. Era un ambiente bien incómodo estar en Corinto. Era un ambiente bien desagradable, especialmente para personas que tenían buenos valores y moralidad. Había el templo de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita es la diosa de amor y vida, supuestamente, pero en realidad todos sabían que era la diosa del sexo. Las sacerdotisas en el templo en realidad eran prostitutas. Era una gran ciudad con mucha idolatría. Habían templos a diferentes dioses en Corinto. Y adorar en estos templos era algo bien popular. Muchas de las personas participaban en estas adoraciones y esta idolatría. En Corinto vivían romanos, porque obviamente Roma ahora era el imperio que dominaba el mundo durante los tiempos de Pablo. Vivían griegos, porque obviamente esta es la área donde vivían ellos. Habían personas del oriente, porque obviamente era un lugar comercial, un lugar donde se movía mucho producto. Y también habían lo que conocemos como judíos que vivían en Corinto. Había una sinagoga en Corinto. Y los gentiles, los que no son judíos, que valorizaban la moralidad, siempre estaban bien interesados en el judaísmo, porque enseñaba algo totalmente diferente a lo que era realidad en esta ciudad. Eso nos trae al capítulo 18 del libro de Hechos. Pablo, y no voy a dar toda la historia de Pablo, si no la conoce, lea el libro de Hechos. Pero Pablo estaba en Atenas, queda al norte creo que de Corinto. Y viaja de Atenas a Corinto. En Corinto conoce a una pareja, Aquila y Priscila. Era un matrimonio judío. Y Pablo y ellos tenían algo en común. ¿Sabe lo que era? Los dos hacían tiendas. El matrimonio vivía de hacer tiendas y Pablo tenía la habilidad de poder hacer tiendas. Pablo se mudó con ellos, vivió con ellos y trabajaban juntos. ¿Se puede imaginar usted eso? Trabajar y vivir con Pablo, con el apóstol Pablo. Qué oportunidad, ¿verdad? De poder tener a este gran mentor junto con ustedes. Qué impacto en una vida. Y eso lo vamos a ver más adelante en Aquila y Priscila con un tal Apolos que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, imagínense, está Pablo viviendo con Aquila y Priscila, están trabajando y de momento se presenta un Timoteo. Y si usted no sabe mucho de esto, perdone, pero no puedo darle todo porque estaríamos aquí 3 horas hablando de quién es Pablo y Timoteo. Pero Timoteo, cual Pablo era su mentor, viene con Silas de Macedonia a visitar a Pablo en Corinto, trayéndole noticias de una iglesia. Estoy dándole el chisme entero para que lo entienda. Para traerle noticias de la iglesia en Tesalónica. Y también para traerle apoyo financiero a Pablo en su nueva misión en la ciudad de Corinto. Pablo en la 2 de Corintios capítulo 11 versículo 9
le acuerda de esta situación a la iglesia de Corinto. Esto es en el futuro. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, Timoteo y Silas. Y en todo me guardé de seros gravoso. Con esta ayuda que recibió Pablo de Timoteo y de Silas que vienen de Macedonia, pudo Pablo trabajar tiempo completo de ese momento en adelante para llevar el evangelio en Corinto, para poder levantar la que conocemos como la iglesia en Corinto. Comienza la iglesia, comienza él a predicarle a los judíos, comienza él a ir a la sinagoga, a hablarles del camino. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de esto unas semanas atrás. La verdad de Cristo, que Cristo es el Mesías. ¿Y sabe lo que hicieron los judíos? Lo mismo que hicieron los judíos en Jerusalén. Rechazaron el evangelio. Entonces, si usted lee el capítulo 18 de Hechos, es muy interesante lo que Pablo hace. Pablo se sacude el polvo y en otras palabras dice, ok, si ustedes no quieren el mensaje, se lo voy a llevar a los gentiles. Había un hombre gentil que vivía al lado de la sinagoga y su nombre era Justo. Y este hombre abre las puertas de su casa a Pablo para que se puedan reunir, y ahí es donde comienzan a reunirse la iglesia en Corinto. Llega al punto de que lo que comenzó en ese hogar comenzó a infiltrar y a impactar la sinagoga. Que el mismo líder de la sinagoga, Crispo, viene a ser un creyente y a ser bautizado. El libro de Hechos 18, 7 al 8, está eso. Dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo que sucedía, creían y eran bautizados. Y así comenzó la iglesia en Corinto. Pero sí hubo oposición. Pero el evangelio siguió siendo predicado en Corinto. Lea el capítulo 18. El día de hoy, después cuando llegue a su casa, léalo. Porque no le voy a dar los detalles de la oposición. Ya eso sería otra enseñanza en otro día. Pablo estuvo en Corinto aproximadamente 18 meses, 1 año y medio. Vivió él allí levantando esta iglesia, pero después de establecer y ver que la iglesia ya estaba establecida, salió a Éfeso con Aquila y Priscila. Me siguen hasta ahora. Todo eso está allí en el capítulo 18 y en el libro de Hechos. Pero todavía hay más a esta historia. ¿Okay? Debía traer la película, pero no pude hacer eso. La serie del cine, eso es en noviembre. Pablo sale a Éfeso. En Éfeso, con Aquila y Priscila, sale él hacia Antioquía, que es un lugar donde él ya había levantado una iglesia. Y ahí en Antioquía comienza su tercer viaje misionero. ¿Okay? Aquila y Priscila se quedan en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y es en Éfeso donde Aquila y Priscila conocen a otro hombre muy importante en la historia de hoy, un tal Apolos. Y quiero llevarlos a ustedes al libro de Hechos, capítulo 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso, ya esto es después de salir Pablo, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, esto es de Egipto. Era un judío que nació en Egipto. Varón elocuente, poderoso en la escritura, hablaba muy bien y conocía las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente a lo concerniente al Señor. Está hablando acerca de Cristo. Aunque solamente, y aquí hay un detalle muy importante, conocía el bautismo de Juan. Había conocimiento en este hombre que hablaba con un espíritu poderoso, era muy elocuente. Él hablaba, la gente ponía atención.
pero el conocimiento acerca de Jesús, el camino, era bien limitado. Entonces, mire el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué sucede? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No le expusieron el camino de Dios, porque él ya conocía lo del camino de Dios, simplemente lo que había aprendido de Juan el Bautista. No que lo aprendió él directamente, no lo menciona, pero sí el punto de vista de Juan el Bautista, de la preparación del camino para el Mesías que ya había venido. Pero entonces Aquila y Priscila lo toman hacia un lado y le dicen, ok, vamos a exponerte un poquito más de lo que conocemos nosotros. ¿Con quién estuvieron ellos? Con Pablo. Y si hay alguien que sí conoce el evangelio, es Pablo. Expusieron ellos lo que aprendieron ellos acerca de Jesús, de Pablo. Y queriendo él pasar a Acaya, y Acaya es la región de un lugar muy conocido, Corinto. Él ahora quiere ir a Corinto. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Está hablando de las personas, la iglesia en Corinto, en esa región. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿qué es lo que hacía él? Que Jesús era el Cristo. Ahora, después de un año pasa del momento donde se va Apolos a Corinto. Todavía Aquila y Priscila están en Éfeso. Ahora pasa un año, Pablo va a Antioquía, de ahí a Galacia, toda esa región, viendo esas iglesias que ya había levantado. Y ahora regresa Pablo a Éfeso, y estando él en Éfeso, recibe noticia de lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto. Y él responde a esa noticia con lo que conocemos la carta o la primera carta de los Corintios. Él va a responder a 5 problemas, 5 retos que estaban sucediendo en la iglesia después de él haberse ido. Él va a hablar acerca de la división que estaba sucediendo en la iglesia. Él les va a hablar acerca de la inmoralidad sexual que estaba entrando en la iglesia. Él les va a hablar a ellos de lo que verdaderamente significaba ser libres en Cristo, de lo que debe suceder en las reuniones de ellos, y va a traer énfasis y una enseñanza con lo que significaba y lo que es la resurrección de Cristo. Y es lo que vamos a estar viendo en estas próximas 5 semanas. Ya les di una introducción de 15 minutos de toda la historia de Corinto, right? 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. La introducción a esta primera carta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2 es un versículo muy importante, porque para mí veo aquí las características de lo que debe ser una iglesia. Veo las características de lo que es ser una iglesia madura y de lo que es un cristiano maduro. Mire, tome atención, dice santificados en Cristo. El cristiano maduro entiende que la santificación solamente viene a través de la persona de Cristo Jesús. La religión no nos santifica y no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para ser santificados. Solamente es una obra de Cristo en nuestra vida a través de su Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Número 1 es la característica allí. La próxima que veo es ser llamados. Él le dice llamados a ser santos, ser apartados. El cristiano maduro a la iglesia es distinguible. Se puede distinguir diferente al mundo. Después él dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de aquellos que honran el nombre de Cristo. Y él dice con todos. Solo que veo es aquí un cuerpo de personas que se reúnen.
Y el cuarto punto que él hace con respecto a la característica de una iglesia es: Cristo es Señor de ellos. Cristo es Señor de todo aspecto de las vidas de cada persona en ese lugar. Y Pablo dice con esta introducción: a esos escribo yo. ¿Entiende lo que estoy diciéndole? A esos escribo yo. Este mensaje es para esos. Para aquellos en los cuales Cristo es la santificación, que solamente son santificados a través de Cristo. Aquellos que son llamados a ser santos, aquellos que invocan el nombre de Cristo Jesús, aquellos en el cual Cristo es el Señor de todas sus vidas. A esos escribo. Y el primer asunto que tenía que confrontar él en la iglesia era división en la iglesia. Capítulo 1, capítulo 4, 1 Corintios, es lo que habla. Esos 4 capítulos, él va a hablar acerca y confrontar la división en la iglesia. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13. No lo vamos a leer los 4 capítulos todos, no me miren así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Y me voy a detener ahí, porque esta palabra divisiones es una palabra clave para todos estos 4 capítulos. La palabra que él usó aquí literalmente significa rasgar. Es lo que significa. Pensamos divisiones es poner unos cuantos acá, unos cuantos allá. Pero no es el contexto y la palabra que él usó. La palabra que él usó literalmente significa esto. Es lo que significa. Esas son mis notas, o si me pasa algo con el iPad, no funciona. Pero literalmente es lo que está hablando él. Cuando dice: entiendo y veo y se me ha dicho que entre vosotros está sucediendo eso. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando leí esto dije, la pregunta que me hice es: ¿qué significa perfectamente unidos entonces? Y cuando leo el versículo, la definición está allí mismito en el mismo versículo. Dice él: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La definición de perfectamente unidos es una misma mente y es un mismo parecer. La misma mente de Cristo. Porque ahora, si estamos perfectamente unidos, todos amamos como Cristo. Todos vemos el pecado como Cristo vio el pecado. Todos vemos a nuestros hermanos como Cristo a través de los ojos de Cristo. Y un mismo parecer es juzgando todas las cosas a través del mismo evangelio. Eso es lo que es perfectamente unidos. Unidad no es tolerancia. Unidad no es adaptar y comprometer para no ofender a otra persona. Eso no es unidad y no es la perfecta unidad que está hablando Pablo. Unidad en la iglesia es ver todos los aspectos de nuestra vida, todo lo que tiene que ver en nuestra iglesia a través de los lentes del evangelio. Esa es la unidad. Cristo une, el pecado separa. Cristo nos une al Padre, porque solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Cristo nos une los unos a los otros. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa del Padre. Y el pecado nos separa el uno de los otros. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y no voy a entrar mucho en quién es esta mujer, pero obviamente hay algo interesante. Vemos mujeres en Filipo como Lidia y Cloé aquí en Corinto, mujeres que impactaron el poder llevar el evangelio hacia los gentiles. Lo más probable era una mujer que tenía dinero, porque tenía acceso a Éfeso, porque mandó mensajeros a Éfeso. Quizás una persona que sí estaba apoyando el ministerio y la iglesia en Corinto. Y había una preocupación en la casa de ellos de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y llevan este mensaje a él.
Y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Por eso tuve que hablarles acerca de Apolos. Y yo de Cefas. Cefas es Pedro, el discípulo. Y yo de Cristo. Era común en la cultura griega y en esta región seguir a filósofos. Los filósofos se paraban en la esquina de la ciudad y comenzaban a debatir, a ver quién era el más sabio y el que sabía más. Y cada uno de ellos tenía su grupo, era como equipos. Me imagino, ¿verdad?, que habían personas que iban a la iglesia con la camisa de Pablo y otros iban con la camisa de Apolos y otros con la camisa de Pedro y otros con la camisa de ellos mismos y Cristo solamente. Hay algo que sucedió aquí y algo que vamos a ver en la iglesia de Corinto. Dejaron infiltrar las costumbres y cultura de afuera dentro de la iglesia. En realidad lo que hicieron fue trajeron esa arrogancia cultural a la iglesia. Yo soy de Pablo, porque Pablo fue el que fundó esta iglesia. Obviamente tengo que ser del equipo de Pablo. No, el otro no. Yo soy de Apolos, porque Apolos habla tan elocuente. Apolos, cuando comienza a hablar, todo el mundo pone atención. He brings the house down. Ese es el único que le ponga atención. El otro decía, no, yo soy del equipo de Pedro, de Cefas, porque ese anduvo con Jesús 3 años. Es el líder allá en la iglesia en Jerusalén. Esa es la persona que seguimos. Y el otro decía, yo soy de Cristo. Y quizás muchos dicen amén, pero tenemos que tener en punto por qué dice yo soy de Cristo. Porque estos los que pensaban yo y Cristo solamente. Yo no necesito a Pablo, yo no necesito a Apolos y no necesito a Pedro. Yo solamente necesito yo y Cristo. Y así hay muchos que creen en individualismo. Yo puedo ser cristiano en mi casa, sentado allí, porque soy yo y Cristo, es me and Jesus. O puedo estar allí en la televisión y veo todos estos programas y leo mis Biblias y hago todo independientemente porque soy yo y Cristo. I don't need them. No los necesito. Es triste, hermanos, que vivimos en unos tiempos donde los creyentes de hoy admiran más a los hombres que a Cristo. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Así como admiraban a filósofos, comenzaron a crear también equipos y admirar hombres, escogiendo entre Apolo, Pablo, Cefas y entre el individualismo de la religión entre ellos y Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y son preguntas válidas, hermanos, que está haciendo él. Él dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Cristo está separado en diferentes áreas? O espérese, ¿yo morí por ustedes en la cruz? Y después añade, ¿fueron ustedes bautizados en el agua, en mi nombre? La respuesta es obvia de estas preguntas. En realidad yo pienso, y esta es mi propia opinión, porque obviamente estoy leyendo esto, no lo escuché a Pablo hablar, pero creo que él está siendo un poquito sarcástico. Porque la respuesta es obvia. Él hace estas preguntas porque la respuesta es claro que no. Más adelante, años después, Pablo va a escribir una carta a otra iglesia en Colosas, Colosenses 3:15. Y ponga atención con lo que él le dice a esta iglesia. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un ¿qué? ¿En un qué? Fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La iglesia dirigida por el Espíritu Santo es una iglesia unida. ¿Usted entiende lo que estoy diciéndole? La iglesia dirigida por el Espíritu Santo es una iglesia unida. Una iglesia que cree la verdad, una iglesia que vive la verdad. El pastor D.L. Moody una vez dijo que yo nunca he visto al Espíritu de Dios obrar donde el pueblo de Dios está dividido. Y hay una realidad y hay una verdad en estas palabras. Porque ¿cómo vamos a dar cabida a que el Espíritu obre en un lugar
si algunos son de Pablo, otros son de Apolos y otros son de Cefas y los otros solamente piensan en ellos y Cristo. Personas llenas y dirigidas por el Espíritu Santo están perfectamente unidas en la enseñanza que Él está dando a ellos. Pablo fue importante. Apolos también fue importante. Y léalo estos capítulos porque Él les da específicamente a ellos los detalles. Pedro, muy importante. Y obviamente Cristo es muy importante. Pero no tú y Cristo solo, porque no es el diseño de Él. El diseño de Él es, como le dice a los Colosenses, un cuerpo. Una misma mente y un mismo parecer. El gran Jonathan Edwards una vez enseñó que el hombre espiritual no es un hombre con un punto de vista cerrado y privado, sino está grandemente interesado y preocupado por el bienestar de la comunidad. Más adelante, Pablo, todavía tocando acerca del tema de la división en la iglesia, menciona, y es un versículo súper conocido por todos nosotros, pero es un versículo que muchos hemos tomado fuera de contexto. Y le voy a mostrar. Contexto es muy importante, hermano. Cuando usted estudia la Biblia, no solamente lea un versículo, lea el capítulo antes, después, lea. En realidad lo que debe hacer es leer el libro entero. Porque cuando se escribieron estas cartas, Pablo no dijo, ok, versículo 1, queridos hermanos. No, esto es una carta toda completa. Eso es muy importante cuando usted estudia la Biblia, léala y estúdiela en contexto. ¿Okay? Tome en cuenta, okay, vamos a tomar en cuenta contexto antes de darle el versículo. Tome en cuenta que Pablo está hablando acerca de ¿qué? ¿De qué está hablando él? División ¿de qué? De la iglesia. All right, keep that in mind. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una porción bíblica sacada fuera de contexto muchas veces. Yo no puedo engordar porque yo soy templo de Dios. Right? O sea, así se ha usado muchas veces. Yo no puedo hacerme nada porque no me puedo pintar el pelo porque yo soy templo de Dios. Y usamos este versículo para poder apoyar ese punto de vista. Pero obviamente no es lo que está diciendo Pablo en su contexto original. Regreso a la palabra división en el 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. ¿Qué es lo que significa división? Otra hoja se me fue. División significaba el uso de lo que está hablando él es rasgar, destruir algo. Solo lo que está hablando él aquí es, ¿no sabéis que todos ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora cuando el cuerpo está reunido. Cuando hay un mismo pensar, cuando hay un mismo parecer y cuando todos ustedes hablan las mismas cosas, que fue lo que él le dijo anteriormente. Si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere mi diseño, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, que son ustedes, el cual sois vosotros, le da el énfasis él, santo es apartado. División destruye la iglesia, hermanos. Es lo que está diciendo él a ellos. La división entre ustedes, la contienda entre ustedes destruye la iglesia. Y si alguno destruye el templo de Dios, corrompiendo el templo de Dios o la iglesia, Dios destruirá al que destruye. No sé cómo usted quiere tomar esas palabras. Ay, pastor, usted es tan legalista. I'm just repeating what's there. Solamente estoy repitiendo lo que está allí. El punto mío no es una palabra sabia. Estoy solamente dando lo mismo que leí anteriormente. Dios destruirá al que destruye. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán durante la Segunda Guerra Mundial, mártir en Alemania por el Evangelio, dijo: cristianismo significa comunidad a través de Cristo y en Cristo. Lo que hace la iglesia no somos nosotros.
Es Cristo el que hace la iglesia. No es Pablo, no es Apolos, no es Pedro. Lo que hace la iglesia es Cristo. El que Él habita en ese lugar. El que su espíritu es el que lidera y dirige ese lugar. Su verdad se vive en ese lugar. Nuestra vara para medir, yo creo que son estas preguntas que quiero hacerles a ustedes. Primera pregunta ¿es Cristo el centro de tu vida? Y la segunda pregunta que quiero hacerte ¿es Cristo el centro de nuestra iglesia? Y cuando estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia Emanuel. Que obviamente esta enseñanza se puede aplicar a cualquier otro lugar. Pero son dos preguntas que yo creo que es nuestra vara de medir si hay división en nuestra iglesia. Si Cristo es el centro de tu vida y Cristo es el centro de mi vida, si mi pensar es el pensar de Cristo y tu pensar es el pensar de Cristo, si mi parecer es el parecer de Cristo y tu parecer es el parecer de Cristo, si tú juzgas las cosas de acuerdo al Evangelio y yo juzgo las cosas de acuerdo al Evangelio, entonces no hay cabida para división. Porque somos unos en Cristo. El mismo espíritu que mora en ti, mora en mí. El mismo amor se derramó sobre tu vida, se derramó sobre mi vida. Yo quedé corto, tú quedaste corto, todos quedamos cortos. Y todos hemos recibido el gran tesoro de salvación a través de Cristo Jesús. No porque lo merecemos, sino porque a Él le plació dar su vida por nosotros. Entonces, si Cristo es el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra iglesia, no hay cabida para división. Ya para terminar, Charles Spurgeon enseñaba que Satanás odia la hermandad cristiana. Él enseñaba que Satanás tenía una póliza y su póliza era mantener a los cristianos separados. Él decía que Satanás se deleita en todo lo que divide la iglesia, porque como en la unión está la fuerza, Satanás hace todo lo posible de promover división en la iglesia. Ahora voy a hacer una pregunta. Ponga mucha atención. Pero yo quiero que usted sinceramente conteste esta pregunta en su corazón. No delante de mí, manténgaselo a usted, pero delante del Señor. ¿De acuerdo a qué póliza vives tú? ¿De acuerdo a la póliza de Satanás? ¿Una que promueve división en la iglesia? ¿Una que promueve contiendas en la iglesia? ¿O vives de acuerdo a la póliza de Cristo, que es una póliza que une a la iglesia? Una que se trata de amor y unión de un cuerpo. Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Es la enseñanza central de lo que Pablo está diciéndole a ellos. Why? ¿Por qué quieren ser parte de mi equipo? ¿Y qué tal de Apolos? Apolos habla mejor que yo. Y yo planté, pero Apolos fue el que echó el agua y ayudó a la iglesia a crecer. Yo fui instrumento y Apolos fue instrumento. También así como Pedro en Jerusalén ha sido instrumento para llevar el evangelio también. Todos hemos sido instrumentos porque los tres hablamos lo mismo que Cristo. No hay cabida para elegir entre personas. Y él le dice, el problema está en que ustedes han dejado que esa cultura arrogante de afuera entre en la iglesia. Y es lo que el enemigo desea. Ya para terminar, hay un momento donde Cristo
ora por los discípulos. Y muchos de ustedes saben la historia y voy a tocar esto en el libro de Juan capítulo 17. Y deseo concluir con esto. Esto es lo que voy a hacer. Voy a leerles, no a todo, solamente voy a leerles porción de la oración que hizo Jesús por los discípulos. Pero hay un versículo muy importante y es el versículo 22. Porque no solamente Él oró por los discípulos, sino que oró por ti también. Usted está en la Biblia, ¿usted sabía eso? Mire, vamos a poner atención. Esto está como a la mitad de la oración. Yo les he dado, y ponga en mente, esto es Jesús hablando, hermanos. ¿Ok? Esto es Him. ¿Sabe el maestro que usted sigue? That's Him. So ponga atención. Yo le he dado tu palabra, le dice Él al Padre. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Wow. Tú no eres de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted ve la repetición aquí, dando énfasis a este punto muy importante. Número uno, ellos no son del mundo, yo no soy del mundo. La otra también es la unión entre Cristo y nosotros. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Nuestra santificación proviene de la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo para transformar y santificar nuestras vidas. Si tú no lees tu Biblia, you're in trouble. Tu palabra es verdad, es la única verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La misma misión que el Padre le da a Cristo, la misma misión se ha dado a ti y a mí. Pero no voy a decir eso, está hablando de los discípulos, ¿verdad? Porque no está hablando de ustedes, right? Ok, vamos a ver. Dice después, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, y ponga atención, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Usted está en la Biblia. No sé cómo se lo hace sentir a usted, pero a mí casi me trae lágrimas cuando leo esta porción bíblica. He prayed for me. Él oró por mí. Él estaba orando por los discípulos y en ese momento pensó en mí. Y pensó en ti. Pensó en la iglesia de hoy. Pensó en todos nosotros. Por nombre, me imagino. Por nombre. Pensando en el propósito y el llamado específico en la vida de cada uno de nosotros. Él dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los que han estado conmigo estos 3 años, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero nos encanta ese versículo. Pero aquí viene el próximo y aquí donde vemos lo que Pablo está hablando. Para que todos sean uno. Una iglesia dividida va en contra del diseño de Cristo Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que yo no me llevo con ese hermano, pastor, usted no sabe. Who cares? Como tú te sientes, no es mayor que el evangelio. Tus sentimientos y emociones, tu corazón duro, no es mayor que el evangelio de Cristo Jesús.
Y Él dice que sean uno en la iglesia, así como tú y yo somos uno, para que otros crean que tú me enviaste a mí. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa perfecta unidad, un mismo pensar y una misma mente. Y es la mente de Cristo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has llamado a ellos como también a mí me has llamado. ¿Usted entiende lo que está diciendo Él aquí? El mismo llamado tú y yo que Él. ¿Cómo es posible? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y este ha sido el plan de Él desde un principio. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa fue la oración de Él por nosotros hoy, 2000 años después. No sé si usted entiende el mensaje central de este día, pero la iglesia no ha sido llamada para estar dividida. La iglesia ha sido llamada para ser un cuerpo, con una misma mente y un mismo parecer. Ha sido llamada a pensar como Cristo, a amar como Cristo, a mirar el pecado y la necesidad de este mundo a través de los ojos de Cristo y a juzgarlo todo entre nosotros como iglesia y considerando este mundo en luz del Evangelio.